En primer lugar, me parece que es totalmente comprensible que a esta edad se te instale el tema. Hay personas que lo tienen muy claro, que dicen, mirá, yo sé que quiero ser madre, yo voy a querer ser madre, listo. Hay personas que tienen claro lo contrario, no, yo no quiero hijos, yo no voy a querer. Pero muchísimas personas, te diría que la mayoría, están en un punto intermedio. La verdad es que no sé porque quiero, pero por momentos me parece que prefiero dedicarme a mi vida personal o profesional y siento que no es el momento. Pero también están los años. Entonces es un mundo complejo y es esperable que a los 34 años te lo comiences a preguntar con fuerza, porque empiezan a cruzarse el deseo, la biología, los proyectos y también lo que la sociedad espera de vos. A partir de ahora, este tema se va a mezclar con las decisiones que tomes, porque en la vida todo tiene un precio. Querer viajar por el mundo haciendo tu profesión, transmitir, hacer streaming, decir que sí a proyectos que aparecen en distintos lugares, tiene un precio. Por ahí ese precio es no puedo tener un hijo ahora. Querer tener un hijo también tiene un precio. Tal vez durante 2 o 3 años o más haya cosas que no vas a poder hacer igual que antes, trabajos que vas a tener que rechazar, libertades que se van a reducir. Lo importante no es encontrar una opción sin costo, porque esa opción no existe, sino ver con claridad qué precios están en juego y elegir cuáles estás dispuesta a pagar. Más adelante, como cualquier persona, es probable que alguna vez mires para atrás y pienses, ahora que tengo hijos y cierta edad, dejé mucho de lado por ser madre, o lo contrario, tengo éxito, tengo independencia, tengo tiempo, pero ya no puedo tener hijos. Esa posibilidad de arrepentimiento forma parte de la condición humana. No significa que hayas elegido mal, significa que elegir siempre implica renunciar a otra cosa. Por eso digo que toda persona que no está loca duda. La certeza absoluta, sostenida todo el tiempo, es casi un momento de locura. Los que no están locos también atraviesan momentos de certeza rígida, de estar convencidos de algo como si fuera la única verdad posible. En cambio, la duda aparece justamente en quien registra que la vida tiene un costo y que para ganar algo siempre hay que perder algo. No se trata de preguntarte si vas a perder, porque algo siempre se pierde, sino de preguntarte qué estás dispuesta a perder y de qué no querés arrepentirte más adelante. Ahí la duda deja de ser enemiga y se convierte en una parte necesaria del proceso de decidir cómo querés vivir. Hay un punto, sin embargo, en el que todo esto cambia de color cuando me decís que se vuelve invivible. Ahí ya no estamos hablando solo de una duda normal, propia de alguien que es consciente de los costos de la vida, sino de algo que empieza a tomar la forma de un problema. Porque lo que aparece en tu discurso, no en vos como persona, es el riesgo de entrar en el camino de la procrastinación, que es la postergación permanente de las decisiones importantes. Ante la duda no hago nada. Ante el miedo a equivocarme, congelo todo. Y eso sí te detiene. Imaginemos que tenés dos oportunidades enormes al mismo tiempo, transmitir el Mundial de Japón o el Mundial de Tanzania. Dudás, le das vueltas, te asusta elegir mal, te aterra perderte lo que no elijas y al final, por miedo a equivocarte, no vas a ninguno de los dos. No hiciste nada. Lo mismo puede pasar con la pareja, con la maternidad, con un cambio de trabajo. No sabía si estar en pareja o tener un hijo y al final, por miedo a equivocarme, ni estoy en pareja ni tengo hijos. Esa es la trampa. La duda deja de ser una herramienta para pensar y se convierte en una barrera que no te deja transitar ningún destino posible. Cuando la duda aparece así, como una valla que te impide caminar hacia cualquier lado, cuando no sirve para aclarar sino para frenarlo todo, ahí sí estamos frente a algo que hay que trabajar más a fondo. Ya no es simplemente un registro sano de que la vida tiene costos y renuncias, sino un síntoma que te está sirviendo para no vivir nada, para no arriesgarte, para no exponerte a equivocarte, pero también para no exponerte a acertar. En ese punto, la tarea no es encontrar una certeza mágica, sino empezar a desarmar ese mecanismo que convierte cada decisión en un callejón sin salida y recuperar la posibilidad de elegir aún sabiendo que siempre habrá algo que no vas a poder tener al mismo tiempo.
Cuando la duda se instala de esa manera, muchas veces detrás hay algo más profundo que el simple no sé qué elegir. Suele haber miedo, miedo a equivocarte, miedo a arrepentirte, miedo a que los demás opinen, miedo a descubrir que elegiste un camino y que no es tan perfecto como lo imaginabas. Entonces la cabeza arma una especie de estrategia inconsciente. Si no elijo, si lo dejo para después, si mantengo todas las puertas entreabiertas, nunca tengo que enfrentar la posibilidad de haber elegido mal. El problema es que al mismo tiempo tampoco llegas a habitar de verdad ninguna vida concreta. Acá aparece otra cara de la moneda, la fantasía de la certeza absoluta. Esa idea de que en algún momento vas a sentir algo así como una iluminación, una señal clarísima, una hora sí, no tengo ninguna duda, este es el camino correcto. Y la vida real casi nunca funciona así. La certeza total es más bien un estado de cierre, un momento de locura pasajera en el que uno se convence tanto de algo que deja de escuchar cualquier dato que lo contradiga. Seguro conocés casos de personas que se separaron convencidas de que el otro las engañaba sin tener pruebas reales, solamente porque la idea se les instaló en la cabeza y nada los sacaba de ahí. En la clínica, por ejemplo, aparecen historias de este tipo. Alguien que está absolutamente seguro de que su pareja le fue infiel, cuando objetivamente no hay evidencias, ni mensajes, ni conductas que lo sostengan. Se producen escenas absurdas. No puedo demostrar que no lo hice, porque uno solo puede demostrar hechos, no la ausencia de ellos. No existe una foto de uno no haciendo nada. Sin embargo, la persona vive esa convicción como una verdad revelada. Eso también es una forma de locura momentánea, la certeza que cierra todas las posibilidades de pensar. Por eso es tan importante no idealizar la certeza como si fuera el lugar sano y no demonizar la duda como si fuera siempre un problema. Si mirás bien, la duda aparece justamente cuando registrás que cualquier opción trae consigo una renuncia. Si hago esto, dejo esto otro, si elijo este camino, hay otro que ya no voy a poder recorrer al mismo tiempo. Entonces la duda se convierte en una especie de tablero donde vas poniendo los costos y beneficios de cada alternativa. Eso es sano. Es el funcionamiento de alguien que entiende que vivir implica pagar precios. El conflicto serio aparece cuando ese análisis nunca termina, cuando se transforma en una excusa perfecta para no moverte del lugar. Ahí ya no estás usando la duda para pensar mejor, la estás usando para protegerte del riesgo de vivir. En tu caso, el tema de la maternidad, la pareja, los proyectos profesionales, todo se mezcla y se potencia. No es una duda abstracta, es una duda atravesada por el tiempo, por la edad, por lo que ves que hacen tus amigas, por lo que tu familia opina o espera. Cada vez que miras un posible futuro, aparece simultáneamente la imagen del futuro opuesto que se cierra. Y si no estás atenta, terminás atrapada en una especie de loop mental. Imaginás escenarios, los comparás, los descartás, los volvés a traer y mientras tanto la vida concreta pasa, los años pasan y vos seguís parada en el mismo lugar, agotada de pensar, pero sin haber decidido nada. Por eso es tan clave poder empezar a correrse de la idea de que existe la decisión perfecta y sin pérdidas, y también de la fantasía de que en algún momento vas a sentir una certeza mágica que te lo resuelva todo. La vida se juega en otro lado, en animarte a elegir sabiendo que siempre podrías haber elegido distinto, en hacerte responsable del precio que elegís pagar y en permitirte construir sentido en lo que decidís, en vez de quedarte midiendo eternamente lo que podría estar haciendo en un universo paralelo. A partir de ahí se abre un espacio mucho más interesante. En lugar de preguntarte cuál es la opción perfecta, empezar a preguntarte qué tipo de vida quiero intentar vivir, aunque me dé miedo equivocarme. Entonces, cuando hablamos de todo esto, no estamos hablando solamente de hijos sí o hijos no, pareja sí o pareja no. Estamos hablando de algo más de fondo, tu relación con las decisiones, porque la maternidad en este momento es el tema que concentra toda la angustia, pero si mirás hacia atrás es probable que encuentres el mismo patrón en otras cosas, cambios de trabajo que se demoraron, vínculos que se estiraron más de la cuenta, proyectos que siempre estaban por empezar, no porque seas vaga ni porque te falte voluntad, sino porque elegir te confronta con algo muy profundo, la idea de pérdida.
Para ganar algo hay que perder, no hay atajos. Si decidís apostar fuerte por tu profesión durante un tiempo, perdés cierta disponibilidad para armar una familia como la imaginás ahora. Si decidís priorizar la maternidad en este momento, perdés un poco de libertad, de foco exclusivo en tu carrera, de espontaneidad. La duda madura no es cómo hago para no perder nada, sino qué estoy dispuesta a perder para poder ganar esto otro. Cuando esa pregunta no se puede tolerar, aparece la parálisis. Es como si internamente hubiera una voz que dijera, si voy a perder algo, entonces no hago nada. Pero no hacer nada también es una decisión con consecuencias, solo que más silenciosas. Ahí es donde la procrastinación se vuelve peligrosa. No es que un día te sentás y decidís conscientemente voy a postergar mi vida, no. Se da en pequeñas escenas. Hoy no hablo de este tema, hoy no me hago los estudios, hoy no pregunto, hoy no cierro esta relación que no me convence pero me acompaña, hoy no me siento a pensar en serio qué quiero. Y esos hoy no se acumulan. Cuando te querés acordar, pasaron años. La sensación de invivible muchas veces aparece cuando te das cuenta de que el tiempo siguió andando mientras vos estabas tratando de no equivocarte. También hay otra trampa, comparar tu vida con la de los demás como si fuera una especie de examen. Ves amigas que fueron madres y parecen felices, otras que no tuvieron hijos y también parecen felices, otras que se separaron y dicen sentirse libres. Desde afuera todo se ve más simple. Lo que no ves son los costos que cada una está pagando puertas adentro. Tal vez la que tiene hijos extraña su libertad, tal vez la que no los tiene a veces se pregunta si tomó la decisión correcta. Nadie se salva de la duda ni del precio de vivir. Si te quedás mirando demasiado hacia afuera, podés caer en la ilusión de que hay gente que encontró la fórmula perfecta, sin pérdidas, y eso vuelve todavía más dura tu propia indecisión. Entonces, una parte importante del trabajo interno es empezar a aceptar esta frase que suena dura, pero libera: hagas lo que hagas, algo se va a perder. Y al mismo tiempo, pase lo que pase, algo se va a ganar. La clave no está en evitar el dolor, sino en darle sentido. Si elegís ser madre y renunciás a ciertas cosas de tu carrera por un tiempo, que sea una renuncia elegida, no vivida como un castigo. Si elegís priorizar tu proyecto profesional y dejar abierta la pregunta de la maternidad para más adelante, que también sea una decisión asumida, no el resultado de haber pateado todo por miedo hasta que el cuerpo o el tiempo decidieron por vos. Cuando empezás a mirarlo así, la pregunta ya no es qué opción me garantiza no sufrir, porque esa opción no existe. La pregunta se convierte en qué tipo de vida, con qué tipo de costos puedo sostener sin sentir que me traiciono a mí misma. A partir de ahí se afloja un poco la exigencia de acertar y se abre algo mucho más humano, la posibilidad de construir tu camino mientras lo vas caminando, en lugar de quedarte en la puerta pensando eternamente por cuál pasillo tendrías que haber entrado. Hay algo más que suele meterse en el medio y complicarlo todo. Las voces de afuera que se vuelven voces de adentro. A lo largo de la vida escuchaste mil mensajes sobre lo que hay que hacer a determinada edad, sobre lo que es ser una mujer completa, una profesional exitosa, una buena hija, una buena pareja. Al principio parecen opiniones externas, pero con el tiempo se te van pegando y terminan hablando dentro tuyo como si fueran tu propia conciencia. Entonces ya no es solo qué quiero yo, sino qué debería querer, qué se espera de mí, qué dirían si supieran lo que realmente deseo. Esa mezcla hace que la duda se vuelva mucho más pesada, porque no estás decidiendo solo entre escenarios, estás decidiendo entre versiones de vos misma que parecen aceptables o inaceptables para los demás. En el tema de la maternidad esto se ve clarísimo. Tal vez haya una parte tuya que desea ser madre, pero no ahora otra parte que disfruta profundamente de su libertad, de su proyecto, de su ritmo actual, otra parte que teme arrepentirse si no lo intenta, otra que se rebela contra la idea de que ser mujer implica obligatoriamente ser madre. Y además, las voces externas, la familia que pregunta, las redes que idealizan, los discursos que juzgan. Si no distinguís esas capas, todo se vuelve un ruido insoportable. Por eso es tan importante hacerte preguntas incómodas pero liberadoras. Si nadie opinara nada, si no hubiera mirada externa, si no existiera el debería, ¿qué haría yo hoy con mi vida? No dentro de 10 años, hoy. No se trata de que la respuesta sea definitiva, sino de poder escuchar, aunque sea por un momento, el deseo propio sin tanto filtro.
También ayuda mucho a diferenciar dos tiempos, el tiempo biológico y el tiempo psíquico. El cuerpo tiene sus plazos, eso es real y no se puede negar, pero la mente tiene su propio ritmo para elaborar decisiones, duelos, cambios. A veces el sufrimiento viene de querer que uno de esos tiempos se adapte al otro de manera perfecta. O querés que tu deseo madure exactamente al ritmo de tu fertilidad, o querés que tu fertilidad se adapte a los tiempos de tu deseo. Como eso no pasa, te enojás con vos misma, con el cuerpo, con la vida. Mirar de frente esta tensión sin maquillarla pero sin dramatizarla además es una forma de empezar a tomar decisiones más conscientes, tal vez informarte sobre opciones médicas, tal vez poner un plazo interno para revisar el tema, tal vez aceptar que no todo va a estar ordenado antes de elegir. Salir de la parálisis no significa lanzarte a cualquier cosa por desesperación, sino empezar a convertir la angustia en movimiento concreto, por pequeño que sea. A veces el primer paso no es tener un hijo o no tenerlo, sino ir a una consulta médica para saber cómo estás hoy, hablar honestamente con tu pareja sobre el tema o admitir frente a vos misma que hay un miedo que no querés mirar. Cada acción pequeña rompe un poco la ilusión de que estás completamente atrapada. Incluso equivocarte en decisiones más chicas te ayuda a ver que el error no te destruye, que se puede ajustar, reparar, reorientar. Eso alimenta una confianza muy distinta. No la confianza de que nunca te vas a equivocar, sino la confianza de que si te equivocás vas a poder hacer algo con eso. En este punto el análisis, la terapia o cualquier espacio de palabra profunda puede ser clave. No como un lugar donde alguien te diga qué hacer, sino como un espacio donde puedas desenredar qué es deseo propio, qué es mandato, qué es miedo, qué es culpa y qué es puro ruido ajeno. Muchas veces, cuando lo decís en voz alta, descubrís contradicciones que en tu cabeza pasaban desapercibidas. Por ejemplo, quizás repetís no quiero perder mi libertad, pero al mismo tiempo llevas años sosteniendo vínculos o situaciones que justamente te quitan libertad. O decís no quiero arrepentirme de no ser madre, pero nunca te permitís imaginar en serio cómo sería tu vida si sí lo fueras, con lo bueno y lo difícil. Poner palabras, armar frases, escuchar lo que decís, te va devolviendo un poco el eje. De a poco el foco puede ir pasando de qué decisión garantiza que no sufra desde dónde quiero tomar la decisión que me toque tomar. No hay receta que te garantice felicidad, pero sí hay una enorme diferencia entre decidir desde el pánico y decidir desde una cierta honestidad con vos misma. Lo primero te deja a merced del tiempo y del miedo. Lo segundo te ubica como autora de tu vida, incluso sabiendo que no controlas todo. Y ahí, cuando empezás a sentirte autora, aunque no tengas todas las respuestas, la duda cambia de textura, deja de ser ese monstruo que te paraliza y se vuelve una compañía inevitable, pero más liviana en el camino de construir la vida que, con todo lo que implica, vos elegís intentar. Hay otra cosa que complica muchísimo este tema y que pocas veces se dice en voz alta. Muchas personas sienten que haga lo que hagan, van a fallar el examen. Si tienen hijos, sienten que van a fallar como madres o como profesionales. Si no tienen hijos, sienten que van a fallar como mujeres, como hijas, como integrantes de la familia. Entonces ninguna decisión se vive como un camino posible, sino como una posible condena. Claro que con esa carga emocional la duda se dispara, porque no estás eligiendo entre dos opciones, estás eligiendo entre dos maneras posibles de sentirte culpable. Por eso es tan importante empezar a correrse del ideal. No existe la madre perfecta, la profesional perfecta, la hija perfecta, la mujer perfecta. Existe tu versión posible de cada una de esas cosas, con tus recursos, tu historia, tus límites y tus deseos. Si entras al problema de la maternidad desde un ideal imposible, todo se vuelve terrorífico. Cualquier decisión puede ser vivida como fracaso. En cambio, si empezás a preguntarte qué tipo de madre podría ser yo, con la vida que tengo hoy, con lo que deseo y con lo que puedo sostener, la pregunta se vuelve más realista, más encarnada. También ayuda a distinguir entre lo que querés en serio y lo que te gustaría querer. Por ejemplo,
Tal vez te gustaría querer ser madre ya, porque eso te evitaría el conflicto, te alinearía con lo que se espera, te daría tranquilidad hacia afuera. Pero cuando te escuchás honestamente, quizá descubrís que hoy no lo deseas con la fuerza que imaginabas, o que hay otros deseos que aparecen primero. Del mismo modo, tal vez te gustaría no querer hijos nunca para sentirte libre del tema, pero en el fondo hay una voz chiquita que dice, ¿y si algún día me arrepiento? Hacer ese inventario interno es incómodo porque te saca de las etiquetas y te muestra que sos contradictoria, ambivalente, humana, pero es mucho más verdadero que forzarte a encajar en una postura rígida solo para que deje de doler. En este punto, una pregunta muy útil es: si supiera con certeza que en 10 años no me voy a reprochar nada, ¿qué decisión tomaría hoy? Es un juego mental, claro, pero te ayuda a correr por un rato el peso del futuro y a conectar con lo que hoy te haría sentido. Otra variante es preguntarte: si mi mejor amiga estuviera en mi lugar con mi historia y me contara lo que yo siento, ¿qué le diría que haga? Muchas veces somos brutalmente exigentes con nosotras mismas y mucho más comprensivas con los demás. Mirarte desde afuera por un momento puede iluminar cosas que desde adentro se te vuelven confusas. También es poderoso revisar de dónde viene tu idea de vida bien vivida. Tal vez creciste escuchando que lo importante era formar una familia, o que lo importante era ser independiente, o que lo importante era no depender de nadie o no quedarse sola. Esos mensajes, sin que nadie lo haya planificado, se te grabaron como brújulas. Entonces ahora, cuando pensás en maternidad, pareja, trabajo, no estás decidiendo en un vacío. Estás comparando cada opción con ese modelo interno de éxito o de fracaso. Si tu modelo es que una vida plena incluye sí o sí hijos, es lógico que la posibilidad de no tenerlos se viva como un abismo. Y si tu modelo es que una vida plena implica libertad total y cero ataduras, es comprensible que la idea de maternar te dé vértigo. Revisar ese modelo no significa tirarlo por la ventana, significa preguntarte si todavía te sirve o si está desactualizado respecto de quién sos hoy. De a poco, el objetivo no es encontrar una respuesta universal válida para todos, sino una respuesta suficientemente honesta para vos. Tal vez no vas a sentir esa paz absoluta que a veces imaginás, pero sí podés llegar a un lugar donde digas: con la información que tengo, con quien soy hoy, con lo que sé de mí y de la vida, esta es la decisión que elijo. Después la vida seguirá, se irán abriendo y cerrando otras puertas, podrás revisar, ajustar, elaborar duelos, pero ya no estarás en ese lugar inmóvil donde la duda se convierte en un modo de no vivir, sino en un paso inevitable en el camino de hacerte cargo de tu propia historia. Hay un punto que suele marcar un antes y un después, y es cuando te das cuenta de que no elegir también es elegir. Muchas veces uno se refugia en la frase "todavía no decidí", como si eso fuera neutral, como si el tiempo se quedara quieto esperándote. Pero el tiempo no se queda quieto. Si hoy no tomas ninguna decisión respecto de la maternidad, de tu proyecto, de tu pareja, lo que estás haciendo en la práctica es elegir seguir viviendo como hasta ahora. No es que estés en cero, estás eligiendo la continuidad de lo que ya hay. Y cuando esto se vuelve consciente, la sensación cambia, porque dejas de sentirte víctima de la duda y empezás a ver que incluso en la indecisión hay responsabilidad. Esto no significa culparte ni tratarte con dureza. No se trata de decir todo es culpa mía, eso no sirve para nada. Se trata de recuperar algo de poder. Si entendés que incluso cuando no elegís algo estás eligiendo, aparece una pregunta nueva: si igual estoy eligiendo, no prefiero elegir de manera más consciente, aún con miedo, en lugar de dejar que todo se decida solo por inercia o por el paso del tiempo. Ahí es donde se empieza a transformar el lugar de la duda. Deja de ser una especie de juez que te bloquea y pasa a ser información. Dudar significa que estás registrando los costos, que estás viendo las renuncias. Eso es valioso, pero después hace falta un movimiento más: decidir qué vas a hacer con esa información.
En el tema específico de ser madre, esta distinción es clave. No es lo mismo decir, no sé si quiero hijos, entonces no hago nada y veo qué pasa, que decir, por ahora elijo no avanzar con esto y priorizar otras cosas, sabiendo que el tiempo corre y que esta decisión tiene consecuencias. En ambos casos, el resultado externo puede ser parecido, pero la vivencia interna es completamente distinta. En el primer caso, quedás a merced del azar, del cuerpo, de las circunstancias. En el segundo, te reconoces como alguien que elige un camino, aunque sea transitorio, y se hace cargo de lo que ese camino trae. Esa posición de autora, aunque asuste, es mucho menos angustiante que la sensación de estar siendo arrastrada. Algo parecido pasa con la idea de irreversibilidad. La maternidad tiene un componente de irreversibilidad fuerte, eso es cierto, y por eso da tanto miedo. Pero no todas las decisiones alrededor son definitivas. Podés decidir informarte ahora y no actuar todavía. Podés decidir poner un plazo interno para volver a revisar el tema. Podés decidir que durante un tiempo vas a concentrarte en tu proyecto profesional sabiendo que en determinado momento vas a sentarte en serio a pensar en la posibilidad de ser madre, sola o acompañada. No todo es para siempre. El problema es que a veces, como hay un aspecto que sí es irreversible, lo teñimos todo con esa sensación y vivimos cualquier paso como si fuera ya el punto sin retorno, cuando en realidad hay muchas decisiones intermedias que podés ir tomando y que ya te van sacando de la parálisis. También es importante reconocer que ninguna decisión va a cerrar para siempre la puerta de la duda. Incluso si mañana decidieras ser madre, habría días en los que te preguntarías cómo sería tu vida sin hijos. E incluso si decidieras no tenerlos, habría momentos en los que mirarías a una criatura y te preguntarías cómo habría sido ser madre. Eso no es señal de error, es señal de que sos humana y de que podés imaginar vidas alternativas. Si esperás una decisión que aniquile para siempre cualquier duda, te vas a quedar esperando. Lo posible es otra cosa, una decisión que, aun conviviendo con algunas dudas, sientas que se parece a tu verdad de hoy más que a tus miedos o a los mandatos ajenos. Por eso, una salida muy concreta de la trampa de la procrastinación tiene que ver con bajar las decisiones del plano del para toda la vida, al plano de qué puedo y quiero hacer ahora con lo que sé y lo que tengo. No estás firmando un contrato con el universo, estás dando un paso en una dirección. Ese paso puede ser enorme, como decidir intentar un embarazo, o puede ser pequeño, como ir a una consulta o hablar con alguien de confianza sobre el tema. Pero en todos los casos lo que se rompe es la lógica de cuando ya no tenga miedo, ahí voy a decidir. El miedo va a estar. La diferencia es si lo usás como excusa para no moverte o si lo llevas con vos mientras avanzás igual. Cuando se entiende esto, la pregunta deja de ser ¿cómo hago para dejar de dudar? Y pasa a ser ¿cómo quiero vivir mientras dudo? Ahí se abre otro tipo de libertad. Podés elegir rodearte de personas con las que puedas hablar sin sentirte juzgada. Podés elegir cuidar tu cuerpo aunque todavía no sepas qué vas a hacer con la maternidad. Podés elegir construir una vida que tenga sentido para vos ahora, en vez de vivir en función de un hipotético futuro perfecto donde supuestamente todo se va a ordenar solo. Ese cambio de foco no resuelve mágicamente el dilema, pero disminuye la vivencia de que estás atrapada y te devuelve algo fundamental, la sensación de estar viva, incluso en medio de las preguntas que todavía no tienen respuesta definitiva. Llegado a este punto, algo importante es empezar a preguntarte qué cosas te están ayudando realmente a pensar y qué cosas solo te están enredando más. Porque no todo lo que parece reflexión es reflexión, muchas veces es rumiación, es darle vueltas a lo mismo una y otra vez sin llegar a ningún lugar nuevo. Por ejemplo, repetir mentalmente todos los escenarios posibles, con todos sus riesgos, todas sus ventajas, una y otra vez, no necesariamente te acerca a una decisión. Al contrario, suele desgastarte, generarte más miedo y dejarte con menos energía para hacer cualquier movimiento concreto. Pensar de manera útil implica en algún momento pasar del y si infinito a algunas pocas preguntas claras que de verdad te orienten. Una de esas preguntas puede ser, ¿qué es lo que hoy en mi vida real ya está pidiendo una definición? No dentro de 5 años, no en un futuro hipotético, sino ahora. Tal vez no sea todavía ser madre, sí o no, pero sí puede ser, quiero seguir en esta relación tal como está o quiero seguir organizando mi vida laboral como hasta ahora. Muchas veces el tema de la maternidad viene a condensar otros asuntos que ya estaban pidiendo revisión, la forma en que te vinculás
¿Cuánto espacio dejas para vos? ¿Qué lugar ocupa tu trabajo? ¿Qué tan sola te sentís? ¿Qué tanto te animás a pedir ayuda? Si solo mirás la punta del iceberg, que es tener o no tener hijos, perdés de vista todo lo que hay debajo y qué en realidad es lo que más está doliendo. Otra pregunta importante es: ¿qué necesitas para poder decidir mejor? No desde la fantasía de acumular información infinita, porque eso también puede ser una forma de postergar, sino desde algo más simple. Hay datos concretos que hoy no tenés y que te ayudaría a tener. Pueden ser médicos, económicos, prácticos, emocionales. A veces el miedo se agranda porque el escenario está lleno de espacios en blanco. Llenar algunos de esos espacios con información real no resuelve la angustia, pero la vuelve un poco más manejable. En lugar de un monstruo abstracto llamado maternidad, empezás a ver situaciones más concretas y específicas donde sí podés pensar qué lugar querés ocupar. También es clave empezar a habilitar la idea de que no tenés que decidir sola todo, aunque la decisión final sea tuya. Parte del sufrimiento aparece cuando cargas con la fantasía de que deberías tener todo claro dentro de tu cabeza antes de poder hablarlo con alguien. Eso te deja encerrada en un monólogo interno que se vuelve cada vez más confuso. En cambio, compartir lo que te pasa con personas cuidadosas, con quienes puedas mostrar tus contradicciones sin miedo a que te bajen una sentencia, puede ordenar muchísimo. A veces alguien te hace una pregunta sencilla que abre un camino que vos no habías visto. Otras veces simplemente escuchar tu propio relato frente a otro ya te muestra que hay frases que no te terminan de convencer, que estás repitiendo ideas que no son tuyas o que estás exagerando un riesgo que en la realidad no es tan extremo. Hay un punto muy sanador cuando empezás a tratarte con la misma paciencia que le tendrías a alguien que querés. Si otra persona te contara que está angustiada porque no sabe si quiere ser madre, que siente que el tiempo se le viene encima, que tiene miedo a equivocarse, vos la maltratarías, le dirías que es una inútil por no decidir, que está arruinando su vida. Probablemente no. Le dirías que es lógico lo que siente, que es un tema grande, que es normal tener miedo, que está bien ir de a poco. Poder dirigirte a vos misma con esa misma voz cambia mucho el clima interno desde el cual pensás. No te convierte en alguien blanda, te convierte en alguien que puede sostenerse mientras atraviesa una decisión difícil. Y algo más, empezar a registrar también lo que ya hiciste, las decisiones que ya tomaste en tu vida y que con sus más y sus menos pudiste sostener. No llegaste a este punto como una hoja en blanco. Seguro tomaste decisiones importantes antes, vínculos que elegiste o que cortaste, estudios, trabajos, mudanzas, cambios. Algunas salieron como esperabas, otras no tanto, pero de todas sobreviviste y aprendiste algo. Mirar ese recorrido te recuerda que no sos solo alguien que duda, también sos alguien que, cuando fue necesario, pudo elegir y bancarse las consecuencias. Esa memoria de tus propios recursos es fundamental para enfrentar cualquier elección grande, incluida la de la maternidad o la de no maternar. Desde ahí la pregunta ya no es si vas a encontrar una respuesta perfecta que te deje tranquila para siempre, sino si podés construir un lugar interno desde el cual sea la decisión que tomes, no te abandones a vos misma. Porque al final, más allá de hijos sí o hijos no, de pareja sí o pareja no, lo que realmente hace la diferencia es si vas a estar de tu lado o si te vas a convertir en tu crítica más feroz cada vez que algo no salga exactamente como lo imaginabas. Cuando empezás a elegir estar de tu lado, la vida sigue siendo compleja, pero deja de ser invivible. Al final, todo este tema de la maternidad, de la pareja, del trabajo, más que un test sobre si sos apta o no apta para algo, es una invitación a definir cómo querés estar en tu propia vida. No se trata solo de si vas a tener hijos o no, sino de si vas a vivir como protagonista o como espectadora paralizada por el miedo. La duda no va a desaparecer mágicamente, el paso del tiempo no se va a frenar, los costos no se van a evaporar. Lo que sí puede cambiar es la posición desde la que mirás todo esto, dejar de verte como alguien a la que la vida le está poniendo una trampa imposible, para empezar a verte como alguien que tiene la capacidad de elegir dentro de las condiciones que le tocaron. Si volvemos al principio, dijimos que es absolutamente comprensible que a tu edad se te instale este tema. No tiene nada de raro que mires tu vida y digas,
deseo cosas distintas que no encajan perfectas entre sí. Quiero conservar mi libertad y al mismo tiempo no quiero cerrarme la puerta a ser madre. Quiero crecer en lo profesional y también tener vínculos profundos. Esa tensión no es un defecto tuyo, es el precio de tener una vida con múltiples capas. Lo que vuelve invivible la situación no es la existencia de la duda, sino cuando esa duda se usa para no hacer nada, para quedar congelada esperando un momento ideal que nunca llega. Entonces, quizás el movimiento más valioso que podés hacer no es decidir ya mismo hijos sí o hijos no para toda la vida, sino empezar a hacerte preguntas más concretas y honestas. ¿Qué necesito ahora? ¿Qué deseo hoy, más allá del miedo? ¿Qué pasos pequeños puedo dar para no seguir postergando todo? ¿A quién puedo pedirle ayuda o con quién puedo hablar sin sentir que me van a juzgar? ¿Qué cosas estoy sosteniendo por costumbre o por mandato y ya no tienen sentido para mí? Esas preguntas, si las tomás en serio, empiezan a ordenar más que cualquier fantasía de claridad absoluta. También es importante recordar que no existe una decisión que te garantice que nunca vas a sentir dolor. Tengas hijos o no, te quedes donde estás o cambies de rumbo, va a haber momentos de tristeza, de nostalgia, de cómo habría sido si. Eso no significa que te equivocaste, significa que sos capaz de imaginar otros caminos. El criterio no puede ser qué elijo para no sufrir nunca, sino qué elijo para que cuando mire mi vida sienta que fui lo más fiel posible a lo que yo realmente quería intentar con lo que sabía y podía en ese momento. Si lográs quedarte con esa idea, baja bastante la presión. No tenés que adivinar el futuro, no tenés que cumplir el ideal de nadie, no tenés que convertirte en una versión perfecta de nada. Tenés que estar lo más cerca posible de vos misma, asumir que vivir implica pagar precios y animarte a elegir cuáles de esos precios estás dispuesta a pagar. A veces será apostar por un proyecto personal, a veces será abrirle la puerta a la maternidad, a veces será decirle que no a una expectativa ajena, a veces será decirle que sí a algo que te da vértigo, pero también ilusión. En ese camino va a seguir habiendo momentos de angustia, de contradicción, de noches en las que la cabeza no se calla. Pero si empezás a mirarte con un poco más de ternura y un poco menos de juicio, si aceptás que la duda forma parte del combo de estar viva, si te reconoces como alguien que ya tomó decisiones difíciles antes y pudo con ellas, algo cambia de lugar. El tema deja de vivirse como una amenaza que te persigue y empieza a ser una pregunta grande, sí, pero una pregunta que podés ir respondiendo paso a paso desde tu deseo y no solo desde tu miedo. Y tal vez ahí aparezca lo más importante de todo, entender que la vida no es un examen que tenés que aprobar, es una experiencia que estás atravesando. Habrá errores, aciertos, desvíos, duelos, sorpresas. Lo único que realmente no merece la pena es quedarte quieta, inmóvil, mirando cómo pasa tu propia historia sin animarte a entrar en ella. Todo lo demás, incluso equivocarte, incluso cambiar de idea, incluso llorar por lo que no fue, forma parte de vivir de verdad.